ser sostenible a día de hoy lo que hace es abrir una ventana, una oportunidad extraordinaria para ser más competitivos y para ser más resilientes ante eventos geopolíticos o cualquier alteración que pueda afectar gravemente, por ejemplo, al precio de la energía. Dentro de estas líneas hemos comentado que tanto el hecho de tener energías renovables que son estables y amortiguan el efecto de cualquier evento geopolítico, no solamente aumentan la sostenibilidad de la empresa, sino además les permiten ser mucho más resistentes ante cualquier evento exterior. La tarea de la ética no es estar todo el tiempo prohibiendo, negando, sino todo lo contrario, es empoderar justamente las cosas que sean más importantes, promoverlas, y en ese sentido la inteligencia artificial es un instrumento muy poderoso si se sabe utilizar bien y muy destructivo si se utiliza mal, como todo en este mundo. Lo que ocurre es que es en nuestras manos en las que está la inteligencia artificial, que es un instrumento, no es una persona, no es otro, sino que es un instrumento que nosotros utilizamos o bien o mal. Una empresa pequeña e independiente hemos sido capaces de transformar nuestra producción de una manera convencional en los primeros años 2000, últimos años 90, a una donde la sostenibilidad ha sido el centro de lo que se viene a considerar como la cadena de suministro, que va desde las materias primas a la localización de la fabricación, a todos los elementos adyacentes a la producción, como pues los procesos húmedos, de tintes, de aprestos, de logística, el transporte, de packaging, que también tiene una importancia, y por último de las formas de consumo.